La segunda herramienta es el recordatorio activo. Aquí es donde la mayoría comete el error más grande: releer. Releer es pasivo. Tu mente reconoce las palabras, pero no las procesa profundamente. Es como mirar un mapa sin trazar la ruta. El recordatorio activo, en cambio, obliga a tu cerebro a recuperar la información sin ayuda externa. Cierras el libro, apartas las notas, y te preguntas: ¿qué acabo de aprender? Puedo explicarlo con mis propias palabras. Este esfuerzo de recuperación es lo que fortalece la memoria. Cada vez que tu cerebro tiene que buscar una respuesta sin tenerla frente a sus ojos, refuerza las conexiones neuronales. Puedes hacerlo escribiendo resúmenes de memoria, explicándole el tema a alguien más, o simplemente haciéndote preguntas en voz alta. Cuanto más difícil sea recordar, más fuerte será el aprendizaje. Por eso los exámenes sin notas son más efectivos que repasar de forma pasiva. El esfuerzo es lo que construye memoria.